¿Qué tal? Buenos días, pues gracias por acogernos en este día tan importante para ustedes, que es un seminario de temas agrarios, pero yo siempre he dicho que son temas técnicos, jurídicos y políticos, si se dan cuenta, y ahorita en la plática que tuvieron con Nayar así lo vimos. Muchas gracias, bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo por Justicia Agraria México, que ya actualmente tiene más o menos 11,000 seguidores, en el ánimo de difundir temas de interés de derecho agrario en nuestro país, que como ya lo comentaban ayer, pues es más del 50% del territorio mexicano. Muy amables, me presento, yo soy Lorena Becerra Becerril, a sus órdenes. Ya en esto ya nos bautizaron como los Cuatro Fantásticos, el ingeniero Ricardo León Vera, Nayar Paredes, Sergio Salgado, Lorena Becerra, muchas gracias por acogernos. El día de hoy vamos a debatir muchos temas que ya surgieron en el tintero y que estamos muy preocupados los que nos dedicamos a esta materia, en el ánimo de que esta cuarta transformación, este nuevo régimen, este nuevo gobierno los tome en cuenta. ¿De qué vamos a hablar, Sergio? Perdón, antes que nada, cuando vean que desaparezco, discúlpenme, me voy a ir a una comunidad justamente a San Gabriel Mixtepec, en Oaxaca, entonces creo que está un poco lejos, 2:50 salgo para el aeropuerto, les agradezco, cuando me vean que desaparezco nada más, ni adiós digo. Gracias. Pues Ricardo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves las cosas? Es interesante cómo se van desarrollando las cosas, pero es preocupante cómo se ha ido abandonando el campo en el sentido de a lo mejor subsidiar el campo. Lo hace Estados Unidos, lo hace Europa, todo el mundo subsidia al campo de una u otra manera, y aquí se ve el subsidio como algo que perjudica al campo. Cuando se habla de fondo perdido, hablamos de fondo perdido para las empresas agroindustriales, pero no tenemos un fondo perdido enfocado a los sujetos agrarios, a los campesinos, a los que trabajan la tierra, a los que ayudan. Como padre de familia le dice uno a su hijo, pues con que te mantengas solo ya es ganancia, y algo así debería de manejarse en el campo. Mucha del trabajo que se hace en el campo es de autoconsumo, pero siempre queda un excedente que puede comercializarse, un excedente. Si pudiéramos fortalecer ese campo, entonces no sería un simple autoconsumo, sería un participante, el campesino un participante de la producción. Dejaríamos de importar, dejaría de ser negocio. ¿Y cómo estamos las cosas, Sergio? ¿Se puede? Pues llegamos a una nueva administración. Esta nueva administración nos quedó de ver un diagnóstico de cómo encontró el campo. Se infiere de muchas maneras, de muchos discursos, y primero, antes que otra cosa, discúlpenme, buenos días, y les agradecemos aquí el espacio. Nos quedó de ver, pero bueno, ya tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo termina siendo el diagnóstico clínico de qué encuentra el gobierno y qué va a hacer en los próximos, en el corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, 2 años, mediano plazo de 2 a 4 años y largo plazo más de 4 años. ¿Qué va a hacer en el tema agrario? Y lo que observamos es que este documento enviado por el presidente de la República, no hay una manifestación, una metodología, un plan de acción en lo relativo al campo. No hay una manifestación en cuanto a la seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra, y lo demás, pues evidentemente menos, ¿no? Entonces, si no tienes lo más elemental que es seguridad sobre la tierra, todo lo demás queda como en un accesorio, ¿no? Y no lo digo por hacer una minusvalía, sino si no tienes una primera regulación sobre lo que vas a trabajar es tuyo, pues muchísimo menos lo demás. Y esto se muestra en las políticas públicas que tenemos en el Registro Agrario Nacional, en la Procuraduría Agraria, en lo que queda de algo que se llamaba FIFONAFE, en las instituciones agrarias. En estos momentos, después de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, SEDATU tiene que estar elaborando el plan sectorial. El programa sectorial deriva del plan. Y si nosotros vemos qué es lo que hoy está trabajando el tema de SEDATU, a SEDATU no le interesa lo agrario, le interesa lo territorial. Pareciera que van de la mano, pero no.
porque lo ven bajo una concepción de que todo el territorio es lo mismo y merece la misma regulación, lo cual es un contrasentido constitucional, porque tenemos una disposición constitucional y una política que va en ese orden. Entonces, ¿qué les diría hacia allá? No tenemos un diagnóstico, tenemos un plan que no hay mención a lo agrario, y en la política pública que va hacia allá, pues tampoco tenemos buenas noticias. En el tema presupuestal, pues ahí es donde diríamos, pues cómo cumplir todo lo que te propones y todo lo que te planeas si no tienes cómo hacerlo. Ya dices, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? En el plano presupuestal, pues esta política de austericidio, ¿no?, en la que se han ahorcado a las instituciones de todos los niveles, no solo al orden social, sino en todos los niveles, en tema educativo, en tema de salud, pero en el tema agrario observamos que en lo tocante a los tribunales agrarios, esta agresión que venía en los últimos 5 años a los tribunales agrarios, ahora al menos ya se detuvo, ya de los 830 millones con los que están trabajando en este año, que no son 830 porque las reducciones presupuestales de Hacienda fueron más agresivas, pero de los 830 que les dieron en el papel, para el año que entra, en el papel les van a dar 850 a los tribunales agrarios. Esto es 19 millones de pesos más. Esos 19 millones de pesos no es que sea un incremento, sino que al menos le permite vivir o trabajar como están hasta ahora. Entonces, y bueno, sector agrario en general está así. Entonces creo que es el primer comentario que haría, ¿no? Lore, ¿cómo ves? La idea es, digo, para dejarlos, siempre ustedes saben el cariño que les tengo a los tribunales agrarios. Yo estuve allá casi 20 años. Entonces sé de las necesidades económicas que padecen. No es correcto, digo, empezaron en 1992 con más o menos 23 personas, 20 personas los tribunales agrarios. Siguen con las mismas personas. El problema está que hay tribunales que tenían 100 expedientes y ahorita tienen 1,500. Entonces no hubo un crecimiento de recursos humanos igual que los asuntos que les llegaron. Definitivamente es una preocupación hallar, Ricardo y Sergio, porque no es correcto lo que se está haciendo con las instituciones sociales agrarias, en virtud de que la certeza jurídica de la tenencia de la tierra se la debemos a ellos. En consecuencia, si no van a tener certeza para invertir, pues nadie se va a meter. Y es una cadenita, lo que decían ayer, no vamos a tener seguridad alimentaria, no vamos a tener inversiones en cuanto al turismo. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir en algo que no tiene la certeza jurídica. Entonces, desde aquí un llamado en lo personal, Lorena, a que establezcan en la agenda pública y que lo precisen para el siguiente año, porque este año ya estamos en el último trimestre y siempre nos rebasa alguien, ¿no? Cuando no la Guardia Nacional, cuando no la educativa, pero también, por Dios, que volteen, porque la agraria es bien importante. Yo exhortaría nada más a los legisladores a que ya se pongan a discutir de verdad las propuestas de reforma. Y no solamente eso, si hay por ahí una propuesta, digo, están las dos, del senador Monreal, la del senador Narro, y una constitucional de la senadora Nestora con el senador Narro, pero únicamente en el sentido de que pasar a los tribunales agrarios al Poder Judicial de la Federación, que sería lo mejor que pudiera, porque parece que hay un aumento en el Poder Judicial de la Federación del presupuesto, pero no creo que esté dentro del imaginario del Poder Judicial de la Federación atraer a la justicia agraria. Sin embargo, por Dios, ya es hora de que reformen de manera integral antes de que el campo explote. Muchas gracias. Es lo que tendría que decir. Les agradezco su atención. Los dejo. Adelante. Para abrir boca. Sedatu le acaban de quitar el 50% del presupuesto. Los tribunales agrarios tienen el peor presupuesto de los últimos 20 años, en términos reales. Es decir, su actualización con relación a la inflación, ajustándolo, les llega si acaso al presupuesto que tenían los tribunales agrarios en 1997, con una litigiosidad que ha incrementado, precisamente derivado de estas nuevas contextualidades del siglo XXI. Hay que agregarle la conflictividad derivada de la urbanización,
Hay que agregarle los conflictos y la tensión que tienen que ver con la reforma energética. Hay que ver que los tribunales agrarios cada vez y los sujetos agrarios cada vez defienden más sus tierras. La complejidad del litigio agrario se ha incrementado afortunadamente y se ha hecho más complejo, con acciones cada vez más complejas y más necesarias. Pero los tribunales agrarios no tienen presupuesto. Tenemos tribunales pobres para campesinos pobres. Y eso se llama discriminación. ¿Por qué? Porque si los tribunales agrarios son órganos del Ejecutivo Federal con facultades de jurisdicción, ojo, no, como comentaba Lorena, no son organismos jurisdiccionales en estricto sentido, es decir, no forman parte del Poder Judicial, sino es un órgano administrativo con facultades de jurisdicción derivado de la autonomía que le otorga el 27 constitucional para emitir y proporcionar justicia agraria. Otro pariente de los tribunales agrarios es de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Son igualitos. La única diferencia es que lo contencioso administrativo, ¿sí?, tiene un presupuesto de más de 5,000 millones para atender toda la litigiosidad administrativa del país contra otro aparato que debería de tener el mismo trato. Es decir, para los que tramitan y realizan trámites ante el Ejecutivo Federal, se les da una justicia incluso con litigiosidad digital, a distancia, moderna, con una modernización de su marco jurídico y procesal muy actualizado, y los campesinos no merecen eso, para parecer. Los campesinos no merecen modernidad. Seguimos teniendo oralidad sin videograbación, seguimos teniendo tribunales que atienden 1,600, 1,700 expedientes con la complejidad que tienen los trámites agrarios, con 15, 16, 17 personas en cada uno de los 56 tribunales agrarios de este país, en promedio. Hay muchos problemas. Dos, te voy a robar una frase, Sergio. Derecho que no está en el presupuesto es letra muerta. ¿Sí? Los campesinos no pueden transitar hacia el desarrollo, hacia la inclusión efectiva dentro de esta realidad nacional si el presupuesto no los reconoce como sujetos de él. ¿Sí? Y si seguimos viendo a la propiedad social, como lo estábamos diciendo, en forma aislada, pues entonces vamos a seguir teniendo productores pobres y empobrecidos, porque el gobierno federal sigue privilegiando un sistema de cuotas de poder y un sistema de cuotas en la repartición del presupuesto para unos cuantos grupos agroindustriales. Si el presupuesto no se distribuye con políticas y normas de operación claras con enfoque social, el campo mexicano no solamente está perdiendo sustituciones agrarias, sino que también la válvula de escape y el espacio de desarrollo rural también quedaría fuera del alcance de esos campesinos. Con eso dejo para iniciar. ¿Sí? Es interesante un concepto que leí hace poco y que nos afecta directamente. Con la administración anterior teníamos que privilegiaba la importación de granos, pero hay aparte del subsidio que se le da a la importación de granos del exterior porque hacen falta, en lugar de subsidiar al campo para producir, estamos nosotros imprimiendo la huella de carbono en esos granos que se importan. O sea, es muy barato el maíz de Texas, pero traerlo aquí a la Ciudad de México son casi 2,000 kilómetros, que va a dejar una huella de carbono subsidiada por el gobierno, porque el importador tiene esa ventaja que no tiene el productor, tiene un subsidio. El maíz sale barato aquí por el subsidio que se le da al transporte, pero ese transporte está dejando una huella de carbono muy fuerte. Tenemos la capacidad, tenemos la superficie, tenemos los individuos, tenemos la preparación para producir maíz, para producir los granos. Se abandonó tanto el campo que en la actualidad todo eso se tiene que importar. Y es una ofensa que el principal productor de maíz no sea México, que sea Estados Unidos. Tenemos nosotros que presionar, hacer un esfuerzo porque las autoridades fortalezcan el campo
y podamos nosotros producir lo que necesitamos. ¿Sí? Adelante, Sergio. Es la cuestión agraria quizá es nuestra, ahorita hablando con lo que dice el ingeniero León Vera, hablando de huellas, pues es nuestra huella digital, el tema agrario, ¿no? Díganme, dentro de las verdaderas y únicas transformaciones que han habido, no digo que esta no, pero estamos a 8 meses como para decir que realmente lo es. Y ningún movimiento así mismo se ha dicho, Hidalgo no dijo, estamos en la primera transformación, la reforma tampoco dijo, eso lo dice la historia, ¿no? Eso es lo único los únicos que pueden mirar por el espejo retrovisor. Pero las únicas transformaciones que hemos tenido, o los grandes problemas nacionales, como lo decía don Andrés Molina Enríquez, han transitado, han iniciado y han concluido por el campo. El campo, decían los fisiócratas en el siglo XVIII, siglo XIX, la tierra es el elemento de riqueza. Y si no tenemos una política que mire hacia allá, pues no tenemos, si no tenemos conciencia de dónde venimos, pues difícilmente tendremos una certeza a dónde vamos. Dentro de las reformas constitucionales que hoy tenemos y que podría comentarles, ninguna es relativa al campo, porque lo que observa el régimen es de que en el plano constitucional el pacto social en lo relativo al campo está bien, que no hay problema. Yo les preguntaría si la némesis del presidente y del régimen es el neoliberalismo. Este neoliberalismo en el campo se expresó en la reforma del artículo 27 en el año 92. Yo les preguntaría, ¿qué ha propuesto el presidente, expresamente el presidente, en lo relativo al artículo 27 para decir, vamos a superar el neoliberalismo que ocurre en el campo? Ya dio una reforma educativa, y él la ha denominado la mal llamada reforma educativa. La impulsó y la hizo. Bueno, ya bien. Ya tienes varias reformas constitucionales. Lo que preguntaría es, en el campo, ¿significa que todo lo que se hizo del año 92 para acá está muy bien, está perfecto, por lo tanto no hace falta modificar, replantear o al menos reflexionar el contenido normativo del documento que nos da identidad? Y que el problema, según Narro y según Monreal, es un problema procedimental, es un problema, lo agrario se resuelve en el procedimiento, en lo reglamentario. Esa sería la respuesta del régimen, de la cuarta transformación, de esta autodenominada cuarta transformación, que si tú reformas el marco legal agrario, no importa si tienes un código y una ley de desarrollo agrario, pero la respuesta está en ello. ¿Y qué ocurre con esta función social de la propiedad? ¿Qué ocurre con este abatimiento? ¿Qué ocurre con el tema de seguridad? El campo, colegas, véanlo ustedes, el campo está hoy azotado por la inseguridad, por el crimen organizado. Los últimos o los primeros con los que el crimen organizado tiene contacto son con los campesinos que se encuentran en la sierra y que son los que en algún momento le han dicho, presidente, mándenos al ejército. El ejército no está para reprimir. Entonces, ¿para qué quiso una Guardia Nacional? 30,000 efectivos de Guardia Nacional, pues sí, pero 21,000 están para labores migratorias. 15,000 en la frontera sur y 6,000 en la frontera norte. Está bien, es lo que se pactó con Estados Unidos. Está bien, pues digo, pero ¿y qué pasa con las personas que se encuentran hoy abandonadas en el campo? Los magistrados agrarios saben que en un conflicto, de un lado están autodefensas y del otro lado está el crimen organizado. Que de un lado está la guerrilla y del otro lado están los paramilitares. Y el magistrado agrario está ahí tratando, al menos, de que no saquen ahí la carabina y no saquen el cuerno de chivo y que digan, pues, y que sé que la sentencia que voy a dictar ahora, sé que va contra la ley, y estoy diciendo algo que los magistrados dicen atrás de banderas, pero yo no la voy a... me prefiero que los tribunales federales vengan y me digan cómo, a que yo me aviente ese trompo a la uña, porque no voy a poder hacerlo, no tengo personal, no tengo cómo hacer. Entonces, creo que el tema del campo es algo que hoy está llegando a una tensión que puede superar
los límites de lo social. Estamos ante la posibilidad de rompimientos de tejido social y quizá, estoy hablando de manera hipotética, lo que quizá me voltean y me dicen, ¿no conoces Michoacán cómo está? Tepalcatepec, ¿no conoces cómo está Apatzingán, cómo está Tamaulipas, cómo está Guerrero, Tierra Caliente? ¿No has ido a Veracruz, Acapulco? Parece que no sales de la Ciudad de México. Pues quizá no puedo salir porque cuando voy aquí a la carretera a Puebla, te asaltan ahí. En la autopista a Puebla, en el Arco Norte, te asaltan. Entonces, si lo tenemos esta situación, pues evidentemente que lo demás simplemente se exponencia, se potencia, ¿no? Y pues en este momento estamos es crucial, es coyuntural, porque el día 8 de septiembre el presidente de la República presentó el paquete económico. El paquete económico, que es la iniciativa del presupuesto de egresos de la Federación, la iniciativa de la Ley de Ingresos y los criterios de política económica. El presupuesto es la expresión material, operativa, de lo que tú planeas, de lo que tú ves, de lo que tú observas. Hoy tiene la oportunidad la Cámara de Diputados, porque ya vimos que Hacienda no lo hizo, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de corregir esto, de que los presupuestos como están hoy diseñados puedan hacer una reconducción, una modificación a lo enviado por el presidente. El solo ver el problema social como una transferencia de recursos, que 33 millones de personas son hoy las beneficiarias, o es el destino, la población destino que tiene el presidente a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y todos estos programas, adultos mayores, es un universo de 33 millones de personas que van a recibir una transferencia directa, sin justificar el destino del gasto, sin intervención, es directamente Secretaría del Bienestar, beneficiario, saltando todos los órdenes de gobierno y saltando todas las mediciones que realiza Coneval y demás. 33 millones, pregunta, a una persona que le lleguen 1,300, 1,800, 2,500, 3,300 pesos, ¿alivia? Sí, por supuesto. Pero el hecho de que solo le llegue, que le digas 3,300, pero ya no hay RAN, 3,300, pero ya no hay tribunales agrarios, 3,300, pero ya no hay centros de salud, 3,300, pero no hay, las universidades de la Cuarta Transformación no tienen maestro, 3,300, pero tienes 3,300. No solo se agota en una transferencia de recursos, los servicios públicos, los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales, culturales, que no son programáticos, se cumplen, se ejecutan a través de prestación regular de servicios públicos. Entonces, ahí dejaría un punto de que hoy los diputados tienen la oportunidad, y quizás nosotros, no es que en este momento Sergio quiera ser un portavoz de los sujetos agrarios, jamás lo pretendería, pero quizá alguna voz de estas personas se encuentra eco en lo que estamos diciendo. Y lo ideal sería pues, que escucháramos a todos, ¿no? Creo que sería lo ideal. Todo el mundo sabe que soy un chairo de closet, pero vamos a decirlo con todas sus letras. No hay quien esté pensando el campo en el gobierno federal actual. Villalobos, el director de el actual secretario de SADER, es un tipo prudente, es un tipo inteligente y es alguien que ha sabido llevar la política de entregarle el apoyo directo a los campesinos. Creo que en ese sentido sí tenemos un avance, Sergio, Ricardo. Es decir, hay una nueva óptica que parte de la idea de hacer al sujeto, al campesino, como verdadero protagonista del presupuesto y de la política pública y de los manuales de operación y de operación de las instituciones del gobierno y presupuesto federal. Eso produjo que hace poco las organizaciones campesinas salieran a la calle porque pues ya no les está llegando dinero a ellos, el presupuesto le está llegando a los campesinos. Y al final Jesús Narro en sus arengas para tratar de recomponer lo que estaba haciendo, pues trató de decir que vamos a echar para atrás la reforma salinista, ¿no? Porque ya se dio cuenta que el presidente de la República no iba a variar la política de entrega del presupuesto directo a los campesinos. Buen acierto. Decíamos hace un rato, Cristian, ¿es el sujeto el que debería ser el sujeto del presupuesto o las colectividades? Ambas.
porque las dos están hechas de personas y las dos son personas en sí mismas, es decir, los sujetos en lo individual y las personas colectivas de interés social llamadas ejidos y comunidades agrarias, ambas son personas y son sujetos de derecho. Entonces, sí, dar la bienvenida a una nueva óptica del presupuesto desde la perspectiva de la transferencia o desde la perspectiva de volver a poner al sujeto al sujeto como protagonista, a la persona como protagonista, llámese individual o colectiva, pero ya estamos en esa nueva óptica. 2. El sector agrario sufrió un problema de falta de identidad cuando llegó Salinas de Gortari. Antes de Salinas de Gortari, el sector agrario era, pues, la tierra era el espacio del reparto, era el espacio de la acción más dominante del Estado mexicano, porque intervenía en la propiedad de propietarios y de personas con facultad, y llegaba y les quitaba tierras a la gente para entregárselo a campesinos. Era una secretaría temida, y era una secretaría con una infraestructura y una capacidad de operación impresionante, ¿sí? Se acaba el reparto agrario y reforma agraria dice, bueno, ¿y cuál reforma agraria? Pues si ya se acabó, ¿sí? Hubo una época con Vicente Fox que decían, pues es que hay que desaparecer reforma agraria. Durante el periodo de Felipe Calderón se le dio o se le pretendió dar un enfoque de inmobiliaria, que fue en lo que se terminó convirtiendo, derivado de estos créditos y operaciones que se hicieron a nivel inmobiliario, que llevaron a este país a construir más de 2 millones de viviendas, que son cuartuchos de 60 metros cuadrados en ciudades perdidas, ciudades dormitorio, en muchos casos unidades habitacionales que no estaban provistas ni desarrolladas para alojar a gente, sino para alojar no sé qué cosa, en donde se convirtió el territorio en un espacio para desarrollar fraccionamientos y demás, para supuestamente proveer a los trabajadores de viviendas que hoy día se están cayendo y desmoronando, ¿sí? Que terminaron convirtiéndose en un espacio para fraccionar espacio y entregarle esas ganancias de viviendas que en costo no valen ni 150,000 pesos para vendérselo a los trabajadores en 700,000, 500,000 pesos, en créditos a 20, 30 años, que ni siquiera tienen ese nivel de vida esas casas, ¿sí? Y entonces el sector agrario se convirtió ahí en una inmobiliaria para las vivienderas del régimen panista, que llega Enrique Peña Nieto y dice, no, el negocio de ellos se acaba, le cambia el nombre y se convierte en Sedatu y mandan a la quiebra a ARA, a GEO y a otras, porque ahora la forma de distribuir la lana pues ya no va a ser a estas vivienderas, sino ahora a otras, IGA por ahí y algunas otras, ¿sí? Pero seguimos manteniendo al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria, como articuladores de una estructura de concertación de territorio para beneficio de unas cuantas personas, y aparte hay que agregar los desarrollos turísticos y entregarle tierra a los compas, quedarse con terrenos nacionales en la costa en Campeche, en Quintana Roo, entre Baja California Sur, porque hay que regalarle la tierra a los amigos, como al más mero estilo de Porfirio Díaz, cuando las fraccionadoras, etcétera, y las deslindadoras, ¿no? Y de repente llega la 4T y nos acompaña Román Meyer como secretario. Y la estructura es vivienda. Yo no digo que está mal. Nada más digo que no se pudo haber hecho una Secretaría de la Vivienda. ¿Por qué Sedatu? ¿Por qué el espacio de los campesinos? ¿Por qué no le devolvimos Sedatu a los campesinos? ¿Por qué sigue siendo el espacio de las inmobiliarias? ¿Por qué permitir que Sedatu, que según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la encargada de la administración del territorio, ¿sí?, en términos también de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Vivienda, ¿sí?, ¿por qué sigue en manos de las vivienderas? ¿Por qué sigue en manos del espacio urbano? ¿Por qué sigue en manos de ellos y no de los campesinos? Esa es mi gran
contradicción con la 4T. ¿Sí? Qué bueno que ya el sujeto ya está en el centro de la discusión, perfecto. Ahora, por favor, devuélvanle sus instituciones y devuélvanle la dignidad a sus instituciones. Un ombudsman agrario que no tiene dientes no es un ombudsman. Un ombudsman que lo único que tiene es el nombre de procurador agrario, ¿sí?, pero que no tiene dientes para obligar a las dependencias, al municipio, al Estado, a la Federación a cumplir con los derechos humanos de los campesinos, no es un ombudsman agrario. Y como no hay exigibilidad de los derechos de los campesinos, pues entonces podemos seguirnos jodiendo a los campesinos. ¿Por qué? Porque no hay quien los defienda. Porque además tenemos tribunales agrarios empobrecidos. Y los abogados agrarios que les proporciona la Procuraduría Agraria ganan 8,000 pesos al mes. ¿Sí? Y después le tenemos que agregar que si los campesinos quieren ir a pedir dinero a SADER, antes a GARPA, tienen que seguir haciendo proyectitos. ¿Para qué? ¿Para que les den 5 pesos? Y no los pueden invertir en la parcela porque esos 5 pesos ya los deben al ingeniero que le hizo el proyecto. Porque ese recurso ya no les sirve para comprar las semillas, ni para comprar los fertilizantes, ni para modernizar su tractor, ni para nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, lo de Narro y lo de Ricardo Monreal, con muchísimo respeto, es una vacilada. Honestamente, ya que lo terminé de leer, dije, es que es la del 92 Reloaded. ¿Sí? Es decir, sigue siendo una leyes de la régimen social de propiedad para mantener un sistema de seguir empobreciendo al campesino. No, hombre, hay que empezarle a entrar a los temas sustantivos. Y cuando digo sustantivos me refiero a los de verdad. Derechos humanos de los campesinos, señores. Institucionalidad abierta y revolverle sus instituciones a los campesinos. Llevarle presupuesto a los pueblos rurales para que tengan escuelas, salud, calles, agua potable, superar las condiciones de deficiencia en su pobreza. ¿Por qué? Porque si les llevamos eso a los campesinos, si articulamos de nueva cuenta el mercado para que el mercado no siga siendo de los supermercados, sino volver a integrarlos al mercado de consumo de alimentos nacionales, ¿sí? Entonces, señores, lo que tenemos es una superación de la pobreza. Pero seguimos viendo un Estado indolente y a legisladores que legislan muy bonito desde Reforma, pero creo que no están leyendo, desde mi muy particular perspectiva, que si quieren hacer una ley de desarrollo agrario, ¿sí?, tendría que ser una ley de sujetos, de territorio y de desarrollo agrario en su integridad. Creo que tenemos dos deudas principales con el campo de México. Certeza jurídica, no solo para los campesinos, sino para aquellas personas que ya tienen una casa, en un ejido, en una comunidad, que ya están conurbados. Necesitamos lograr que tengan una certeza jurídica en su propiedad. Y el otro compromiso sería hacer productivo el campo. Cuando echas números así con la calculadora, con la mente, echas números ridículos. Números que tú dices, 32,000 comunidades, ¿cuántas hectáreas necesito para producir 2 millones de toneladas? 10 hectáreas por comunidad. El ejido Tlahualilo, municipio de Tlahualilo, Durango, tiene 154,000 hectáreas. No es nada del otro mundo ser autosuficientes en cuestión de granos, en cuestión de alimentos. Hay que hacer productivo el campo, capacitando, preparando, pero sobre todo subsidiando lo que todo mundo está haciendo con el campo, subsidiando al campo, que a fin de cuentas es la base de la producción y es la base de todos. Todos dependemos. Por ahí hay un anuncio que dice que alguna vez ocuparás un médico, alguna vez ocuparás un abogado, pero siempre vas a ocupar un agricultor. Hay que fortalecer el campo y esas son las deudas más importantes que tenemos con ellos. ¿Qué necesitamos hacer? Fortalecer las instituciones, darles capacidad,
económica para que haya un derecho, si no el derecho es nulo de por sí. Existen las leyes, tenemos todos los elementos, podemos aprovechar todo esto para dar una certeza jurídica en el campo y para hacerlo productivo. Yo creo que sería mi comentario. Haría un comentario ahí breve, una nota al pie de página de lo que comentan mis compañeros, porque de estas iniciativas, yo les hablo de las iniciativas, lo que observo desde esta modesta atalaya, ¿no? Porque al final del día lo jurídico es la expresión de lo social y es lo que termina dando fuerza o termina dando materialidad a aspiraciones sociales. Tenemos una legislatura que se dice que es paritaria de género, la primera en la historia. Pregunta, ¿dónde está la mujer en los productos legislativos? ¿Dónde está la mujer? En la reforma laboral desapareció el tema de la mujer. Así, los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de género están olvidados. En las iniciativas que tiene hoy Narro, Céspedes, Xochitl Gálvez, Nestora, ¿dónde está el tema de la mujer? Primer punto. Segundo punto, estas leyes, estas iniciativas que plantean ambos senadores, aspirantes a la gubernatura de Zacatecas de manera velada. Ricardo Monreal está haciendo el trabajo durísimo a favor de su hermano David Monreal, y Narro, pues yo digo, hay que decirlo, pues ellos son políticos. ¿Por qué tenemos nosotros limitado entonces el derecho de expresión? Están jugando en el tema agrario algo que en el fondo es la gubernatura. Pero bueno, allá sabrán ellos. Lo que a nosotros nos interesa es esto. En ambas iniciativas, ¿dónde queda el tema de los recursos naturales? ¿Dónde queda el tema del agua? ¿Dónde queda el tema del agua? ¿Dónde queda el tema de las mineras? ¿Dónde queda el tema de los megaproyectos? ¿Dónde queda el tema ambiental? ¿Dónde queda el empoderamiento de los pueblos originarios? ¿No sería ocasión, si estuviéramos verdaderamente en una transformación, empoderar a los núcleos agrarios y darle la misma fuerza que ya tiene las poblaciones indígenas? Porque hay una discriminación, tal cual. A los pueblos originarios tienen hoy un régimen protector más amplio que aquellos que son solo sujetos de derecho agrario, grupos agrarios, entidades agrarias. ¿Por qué no repensar el artículo 2 en materia indígena y alinearlo con el artículo 27 y darle mayor fortaleza? Durante la administración Peña, un servidor fue muy crítico con la reforma energética. Siempre nos colocamos, no sé, como críticos, ¿no? Pues es la esencia misma de ser un ciudadano, ¿no? Pero el día de hoy les puedo decir que el presidente traía en su agenda el tema educativo, el tema del aeropuerto y el tema energético. En el tema educativo ya hizo su contrarreforma. En el aeropuerto, pues no sé qué hay hoy, pero hoy no hay algo, ¿no? No les puedo decir qué hay, pero les puedo decir lo que ya no hay. Porque pues Santa Lucía no jala, el Naim se está inundando, no tenemos. Pero en lo energético seguimos exactamente en los mismos términos. El neoliberalismo energético, la expoliación de los recursos naturales, sigue en los mismos términos que con Peña. Peña 2.0, la cuarta transformación en el tema energético. Y por una parte, hoy les podría decir en este momento, hoy 13 de septiembre, que se recuerda el tema de los niños héroes cuando Estados Unidos invade, ¿no?, México después de la guerra del 47, cuando Texas decide anexarse con Estados Unidos y Santa Ana y pues un tema chauvinista, nacionalero, ¿no?, un tema que inflama el pecho. Pues hoy podrá decirles que el hecho de que el presidente no haya volteado y no haya querido afectar el tema energético, en este momento nos da un cierto goce de estabilidad económica. ¿Recuerdan ustedes? Bartlett quiso jugarle a la ruda con las constructoras de los gasoductos y simple y sencillamente se dieron cuenta que no podíamos. Entonces recularon. El tema del aeropuerto, el tema energético, y el día que abran la posibilidad de que, como lo presentó Salomón Jara, de que el presidente pueda intervenir las reservas
internacionales del Banco de México, adiós estabilidad como la conocemos hasta el día de hoy. Ya tenemos el aeropuerto. Si se va a lo energético y le dan esa posibilidad al Ejecutivo para que pueda intervenir, disponer eso, no sé qué nos espera, pero lo que hoy sabemos y vemos no será igual. Entonces, hoy lo que les puedo decir es qué suerte que no le hayan movido a lo energético. Y miren que se lo estoy diciendo yo, Sergio, que 6 años criticando al peñismo, la reforma del 20 de diciembre del 2013, porque pues ya quedó así la reforma, ya está así. Y hoy las inversiones, que es lo que mueve de alguna manera el país, pues están de esta manera. En lo social, las iniciativas de ambos senadores son extremadamente neoliberales. No cambian la esencia, no buscan empoderar al campesino, no buscan empoderar al jornalero agrario, no, menos al derechoso agrario, tampoco a la persona que se autoescribe indígena. Simplemente buscan dar celeridad a las acciones que se puedan suscitar en el tema agrario. Que los juicios que se llevan 6, 7, 8, 10 años, decía el indubio pro perpetuo, ¿no?, de Nayar, pues es precisamente por eso, ¿no? A las inversiones hay que darle certeza, Entonces, y con esto terminaré este comentario, la oportunidad que tiene la legislatura, que se dice paritaria de género, de voltear, le diría a las legisladoras que empoderen a las mujeres. El hecho de que la ley agraria hoy te disponga que son 40-60, se queda como una bonita declaración de principios, porque las mujeres derechosas, en un número muy alto, ni siquiera comparecen a las asambleas, porque ni siquiera hay la conciencia misma de que pueden comparecer. ¿Y para qué voy a ir? ¿No? ¿A poco yo puedo participar en una planilla para ser del comisariado? ¿No? Pues ni siquiera ahí está, porque no hemos modificado, no ha habido una revolución del pensamiento. Y el machismo, esta visión heteropatriarcal, está muy presente en nosotros. Hemos normalizado que un Mireles, el de las autodefensas, se refiere a las mujeres de manera despectiva 1, 2 y 3 veces y no pasa nada. Aquí en la Ciudad de México, porque hubo una adolescente que dijo, yo no califico si fue cierto o no tengo elementos, pero dijo que fue violada, y cuando salen algunos videos que muestran una versión distinta, nunca sabremos la verdad porque ella nunca compareció a ratificar, pero hubo colectivos, ¿no?, que con manifestaciones violentas, es una expresión ciudadana, no expresión social, no la calificaré. Pero esos colectivos, hoy contienes un Mireles que se refiere a las mujeres como, no lo voy a repetir, se me hace muy ordinario, espero que ustedes espero que no lo hayan escuchado, pero si no, no lo busquen, pero no es una expresión que se espera del gobierno, de un representante del ISSSTE, en 2 ocasiones refiriéndose a las mujeres, que la directora del Instituto de Mujeres de la Ciudad de México se refiera también despectivamente. Eso no nos ayuda. Y que hoy se lleven este tipo de foros, que hay que agradecerle aquí a los auspiciantes, a los convocantes, y a ustedes sobre todo que estén aquí invirtiendo su tiempo, pues la invitación sería, colegas, a que no salgan como entraron hoy, que estas horas que están invirtiendo aquí no se queden como una plática de café, no se quede como, mira lo que dijeron, sino que nosotros en nuestros ámbitos, si son visitadores, si son residentes, si son héroes que están en el campo, pues tratar de modificar estas estructuras. O sea, la invitación sería a que no esperemos que venga de arriba, porque ya vimos que lo que ya nos mostró hoy el régimen, qué es lo que tiene, y con lo que tiene yo no tengo optimismo. Diría Monsiváis, no me alcanza para documentar el optimismo. Entonces, yo los invitaría a que modifiquemos estas estructuras de pensamiento, a que en sus trabajos cotidianos, como topógrafos, como visitadores, como ingenieros, como agrónomos, como operadores jurídicos, como representantes, si ustedes son derechosos, a cambiar esas estructuras. Esa sería mi invitación. Pues yo sí tengo esperanza.
Ay, disculpen. Sí, bueno, mira. Es una virtud teologal, ¿eh? Totalmente. La fe puede... Hay una situación, ¿cuál es el mayor negocio del mundo? El petróleo. No, Ah, Pues la esperanza, ¿no? el alimento. así es. México está dejando de ser un país productor. Si se ponen a investigar qué dice el Tratado de Bucareli, las limitantes que le ponen a los gobernantes en México para el desarrollo, para que se beneficien los Estados Unidos. Los invito a que vean eso del Tratado de Bucareli. Mientras México no tenga un desarrollo en el campo, un desarrollo agrario, vamos para abajo en todos los ámbitos. Déjele digo por qué tengo esperanza. Primero, la administración tiene 8 meses y cuando menos ha hecho visos o ya da visos de querer reestructurar la estructura de captura del presupuesto en manos de privados para entregárselo a la sociedad. Dice mi amigo Sergio, es que le estamos transfiriendo mucho dinero a los chamacos, a los ninis. No dije que sea mucho, pero sí que sí hay una transferencia. Hay una transferencia. Le estamos transfiriendo dinero a los ninis, le estamos transfiriendo dinero a madres solteras en el Estado de México, a adultos mayores y todo eso. Señores, yo prefiero mandarle ese dinero a esa gente que seguírselo entregando a IGA, a Carlos Slim y a las demás empresas que han capturado el presupuesto por décadas y a funcionarios corruptos que han robado miles de millones y que hoy día están perseguidos. Yo prefiero eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque el presupuesto es de ellos. Pero en tanto así, para un debate, es que se los siguen entregando, nada más que ya no son a IGA estos. 75% de las adjudicaciones Son directas. son directas, entonces, ya discúlpame. No, por eso. Pero Pero vamos, prefiero eso, ¿ok? 2. Todavía tengo esperanza, hasta hoy, de que cuando se abra el Parlamento, se haga el Parlamento abierto para lo de la ley agraria, verdaderamente los 2 precandidatos a la gobernatura de Zacatecas dejen la batuta un rato y permitan que el debate hacia la nueva legislación agraria se abra no solamente desde la perspectiva de sus egos legislativos, sino que permita que verdaderamente se incorporen ideas hacia una verdadera transformación del campo mexicano. La reforma energética no necesitaba tanta discusión porque ya estaba discutida con quienes ayudaron al presidente. No nos hagamos. La reforma laboral también ya estaba discutida con quien tenía que discutirse, el gobierno norteamericano para efectos de la discusión del Tratado de Libre Comercio nuevo. ¿Sí? Quizás la reforma agraria es la única que no tiene un componente de compromiso exterior, sino que tiene un componente de planeación interior, ¿sí? En donde no hay una preconsigna ni hay todavía un espacio preestablecido de cuáles son los límites de la discusión. Entonces yo todavía tengo esperanza ahí porque entiendo que mientras otras 2 reformas, tanto la educativa como la laboral, las 2 de contenido social, las 2 de contenido terriblemente social, 123 y el de educación es el tercero constitucional, ¿sí? Pues ya estaban amarradas. Esta no. Espero que no. Espero ahora sí que en beneficio de 30 millones de mexicanos y de la mitad del territorio de este país, que los legisladores sean permeables, sean abiertos y convoquen a todos los que saben, los que de verdad saben, uno nomás es hablórico, pero que convoquen a los que saben para que verdaderamente abran la discusión en forma sustantiva y no nos clavemos en lo que decía Sergio, en la reforma más neoliberal que ni la neoliberal del 92. Porque en serio, la de Ricardo es eso de meterle debida diligencia, en Estados Unidos le llaman due diligence. Y lo que quiere hacer Ricardo es agarrar un esquema de quién sabe va a hacer due diligence para que a través de un due diligence la desincorporación de suelo social quede firme. O sea, seguimos viendo en las 2 perspectivas, tanto de la de Narro como la de Monreal, una perspectiva de seguir viendo al territorio como sujeto
y dejando a un lado al verdadero sujeto, al campesino, al sujeto social, al titular de los derechos agrarios. Ahí, para empezar a cerrar este capítulo, dejo ese comentario. Sí tengo esperanza porque la reforma a la ley agraria implica, hay libertad. Confío en que esta legislatura de izquierda tendrá visión de izquierda, es decir, progresiva, progresista y de vanguardia. Sí, señor. Se ha tocado, yo soy profano en el tema del campo, soy arquitecto, pero se ha tocado un tema muy importante y es el tema inmobiliario involucrado a través del neoliberalismo en el campo. No contento con toda la especulación y la corrupción que hacen en el terreno propio de las ciudades, se meten en el campo para robar y para engañar y para humillar. El campesino en ningún caso debería comprar. En ningún caso. El campesino tiene que, como tradicionalmente en la historia lo ha hecho siempre, autoconstruirse la vivienda. En el año 93 hubo un concurso nacional de vivienda, una metodología de vivienda tuvo el primer premio, se hicieron unas muestras. National Geographic filmó un documental de un programa piloto de cómo alguien una familia que no tenía nada que ver con la construcción, profanos totalmente, fueron capaces con una mínima ayuda y orientación de construirse una vivienda. Ese fue un documental que hizo. Claro, todo esto luego se ha ido silenciando y todo esto luego termina en que ese primer premio y esa tecnología que está al abasto de la autoconstrucción, muy sencillo, el campesino tiene la tierra y ese proyecto se hacían viviendas de tierra, pero no adobe, era un sistema con maquinaria construida en México de autoconstrucción con unos bloques de tierra que era tierra convertida en ladrillo estable al agua y con resistencias de 100 kilos centímetro cuadrado que igualaban los ladrillos cocidos. Entonces, todo esto que permitía dar un paso importante a que todos los campesinos ellos trabajan una parte de una temporada, la otra tienen libre. Ahí la familia se reúne y hace su vivienda digna, no cajas de zapatos, que son una humillación, que son realmente como establos para ganado humano. Es así. Entonces, caldría reconsiderar esta posibilidad de que existe una tecnología, existe una maquinaria y existe la posibilidad de que el campesino jamás compre una vivienda. Bueno, una vivienda, lo que ellos llaman vivienda. Muchas gracias. Sí, Tomás. Yo creo, con todo respeto, doctor, hablas de la pobreza del campesino, pero realmente en México no son 30 millones los que tienen la esperanza en el presidente que está ahorita, somos 100 millones. Quisiéramos que cambiara. El contexto de pobreza, pues sí hay pobreza, pero realmente el campesino que trabaja sale adelante. Y algún día escuchaba al ingeniero León de dónde venía, y yo también vengo de una familia de campesinos. Y mira que hemos avanzado. ¿Sí? Entonces, la pobreza está en las personas. Hay pobreza extrema, sí, porque no les llegan los servicios de educación, porque no les llega el agua potable, porque no les llega la energía eléctrica. Mi pueblo, aquí cerca, en el estado de Hidalgo, pues no teníamos luz, no teníamos agua potable, había que acarrearla. Y aún así había que irse a la escuela y aún así había que sobresalir. Entonces, yo creo que sí tenemos esperanza, sí, definitivamente está olvidado el campo por estos 8 meses de gobierno y para lo que viene. O sea, no van a aumentar el presupuesto. Te hablaba de Banrural porque a mí me tocó ser parte de ese proyecto de querer rescatar a Banrural.
mucha de la cartera vencida del FOBAPROA fue de Ban Rural. O sea, ¿quiénes fueron los principales beneficiarios del FOBAPROA? Los productores, millones de productores, ¿sí? Porque obtuvieron crédito los campesinos, los ejidatarios, ¿sí? Los ejidos que le pedían a Ban Rural y no le pagaban, ¿sí? Y les pedían para vacas y estaban los establos vacíos, y les pedían para maquinaria y se vendían. O sea, no podemos hablar de pobreza generalizada. La verdad es que sí la hay. Pero tenemos que hacer algo nosotros también, los campesinos tenemos que hacer algo, y hay muchos que lo hacen. El ingeniero Soto conoce la población de donde yo vengo, que en su época fue de temporal, en mi niñez fue de temporal, y hoy en día es una de las zonas más productivas de leche de ahí de la región. ¿Por qué? Pues porque la gente trabaja, ¿sí? Las mujeres, los hombres, los niños, todos trabajan. Me ha tocado ver también en las comunidades donde a través de los programas, cuando empezó a haber programas por ahí en el 89 hubo una helada muy fuerte y empezaron a darle a los cafetaleros y se acabó la mano de obra. ¿Sí? Entonces, la verdad es que si no lo hacemos como ciudadanos también, ¿qué sucede en Tabasco? Digo, señores de Tabasco, los ejidatarios, allá son ejidatarios como si por acá fueran hacendados. Hay quienes tienen de dotación 700 hectáreas o más y la están vendiendo, la están regalando. Si hace unos 3, 4 años, 2,000 pesos la hectárea. ¿Sí? Y entonces no se trata de que el gobierno no lo esté dando, simplemente la gente no le gusta trabajar. Tenemos que entender eso. Sí tenemos esperanza de que este gobierno pueda cambiar. No soy fifi 100%, pero yo creo que no es, o sea, el concepto de Chairo fue en el periodo político, ¿no? Y se sigue manejando, pero la verdad es que para que crezca México tenemos que intervenir todos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te dedicas al campo? ¿Te dedicas al campo? Directamente no. Entonces no. No, pero fui. Es que sí, Pero fui. tu forma de salir adelante fue dedicarte a otra cosa. Pero ese de lo que se refiere el Por eso. no es no es el hecho de que son pobres y tú te refieres a los que son pobres porque son pobres, no, tampoco va por ahí. Se trata de una igualdad de oportunidades. Si el campo fuera rentable, ya estuviera. No hubieras dedicado a otra cosa para salir adelante. Yo creo que no es justificar. Para no entrar en diálogos, porque creo que las discusiones son muy importantes y es muy respetable su visión. Es decir, el campesino pudiera subsistir por sí solo. Pues si pudiera subsistir por sí solo, no habría el componente de subsidio que tiene la Unión Económica Europea, en donde prácticamente subsidia con precio y con la parte de la estacionalidad de la capacidad del trabajo campesino con el 34%. Japón subsidia a sus muy pocos campesinos, pero altamente productivos, con más del 50% de sus costos de operación. Estados Unidos es el país que más subsidia y que más protege a sus campesinos. ¿Sí? Si los campesinos pudieran solos, ya lo hubieran hecho. ¿Ok? Nada más para no dejarlo ahí. Sí ha habido subsidios. Por eso, pero el punto es, ¿pero quién se los quedó? Ya no hay. ¿Pero quién se los quedó? Pedía la voz, Ese punto. Juan Martín. Juan Martín. Quiero dar una opinión al respecto de lo que ocurre aquí en el centro del país. Simplemente, cuando se implementaron los programas para le dicen expropiación, pero para el despojo de las tierras de los campesinos y abrir la ampliación de la México-Toluca, el tren interurbano, los gasoductos, los poliductos de Pemex, ocurrieron mediante unas acciones que implementaron los interesados económicamente
y destruyeron el tejido social de muchas comunidades, desde Sinacantepec hasta Coajimalpa. ¿Por qué razón? Porque se comenzó a soltar dinero para muchos vivales. Los comisariados ejidales se convirtieron realmente en la mofa de corredores de bienes raíces. Las familias se desintegraron porque el recurso de las parcelas que estaban a favor o a nombre de los abuelos, ahora los hijos, que eran 3 o 4, querían repartirse para sí mismos ese recurso, pero tenían nietos que también justificaban que les tocaba su parte. Así como se parceló nuestro campo en esa zona, así se parceló el recurso que dieron. Las familias se distribuyeron por esa ambición de juntar lo que quedaba. A la fecha, los últimos conflictos que quedan en la zona son todavía por centavos. Y son por los remanentes ahora de lo del derecho de vía. Ya quedó trazado el derecho de vía y ahora este cachito que no me contaste y que suman 2 hectáreas, 1 hectárea, quiero que me las cuantifiques. Y luego llega, pues, por ejemplo, en este caso SASCAEM, el gobierno del estado. Ayer estábamos ahí con un recorrido con doña Delfina, la maestra, precisamente por esos cachitos de remanente. Dicen, son 21,000 metros. Sí, compa, son 2 hectáreas. Nada más. En el caso de acá, de la zona norte, igualmente, la de Tlalnepantla, en Ayotusco, el pleito a esa hora de que para los de Sascaén se mueve el polígono y entonces pagan 2 hectáreas. Y los campesinos que saben dónde están parados dicen, me debes 2 hectáreas. Si ya, o sea, ya se llevaron lo fuerte, lo voluminoso de las cantidades y ahora qué es. Es absurdo, por decir algo, que para un turismo local, digamos de la Ciudad de México, a la Marquesa, y que pudieron sacar a Tianquisteco y a Huixquilucan mucha gente para el tren, no haya una estación. Pero todavía más absurdo que el tren pase derecho donde se puede desde Cuba ver desde una estación para el aeropuerto. Entonces, es absurdo que ni para la población, ni para el turismo popular, nacional y local, en la Marquesa no se haya dejado una estación. Pero para la clase media, digamos, o alta, o pudiente, o extranjero, no se dejaron una estación en el aeropuerto. Y sin embargo, todo ese corredor ahorita va a ser de una especulación inmobiliaria increíble. Increíble. Se va a pulverizar más la tierra y no hay acciones importantes. La Procuraduría, la Delegación Agraria en Toluca, hijo de tristísima memoria, hay una modorra constante. Tiene uno casi que tocarles las espaldas para decirle, oiga, soy Juan, tengo una parcelita allá, tengo este conflicto aquí. Tráeme a la gente con la que te estás peleando. Y si me estoy peleando con él, pues hagan un arreglo conciliatorio. Y entonces no hay asesoría jurídica, no hay personal técnico, pero más que nada no hay voluntad. El campesino quizá a muchas veces aspira a que se le atienda, a que se vaya al ejido, al comunal, a la asamblea. Y la gente ve de manera importante cuando en su carácter de visitador el personal de la Procuraduría sale. El Registro Agrario Nacional en la delegación de Toluca, no, qué bárbaro. Es una lentitud con la que hacen las cosas increíble. Increíble. El Tribunal Agrario no se diga. Te pidieron 8 tantos y trajiste 6. ¿Contra no tuviste sacar una copia para subsanar eso? No, ¿cómo? Hemos prohibido a este letrero. Entonces, el aparato gubernamental, concretamente en las instancias agrarias, tiene un divorcio total así, de la realidad campesina. A lo mejor en los foros, la foto, lo que se dijo, la nota periodística, es muy buena. Pero en la realidad es otra. La desesperación de nuestra gente y el hastío que tiene ya de esto, hizo posible que Andrés Manuel ganara esta elección,
sí conlleva una esperanza de ese cambio. Claro que sí. Ya todos estamos hasta el morro. Esperemos que efectivamente haya el mecanismo. Ustedes que tienen la cercanía con ese gobierno federal, de aportar algo real. Ustedes, yo no. Ustedes, ¿no? De aquí para allá. Ya estamos. A ver, pero a ver. Gracias. Muchas gracias. Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, por ende, pues ahí estoy hablando, escuchándolos a todos, los campesinos, que el tren, todos los asuntos que conllevan al centro del país o Tabasco, ¿verdad? Pero no hemos tocado el tema del norte. Yo sí lo toqué. Una cosa que yo veo, ¿verdad? Porque me ha tocado como profesionista en el área de la topografía, intervenir de cierta manera en diversos tipos de proyectos, tanto minería, proyectos de energía solar, el sector energético, los gasoductos, en el desarrollo urbano, en la cuestión catastral. Y la verdad, por la característica del norte, como tenemos sierra, tenemos desierto, tenemos pues campesinos que a final de cuentas no son campesinos, que se dedican a otra actividad y no son ejidatarios o poseen tierras o están dotados con tierra, ¿verdad? Pero que no pueden utilizarlas. Tenemos un problema ahí muy fuerte en el norte, que no se puede aprovechar esa tierra para cultivos tal cual, ¿verdad? Porque se requiere mucha inversión por su característica de sequías determinadas. Entonces, para no entrar en cada tema, porque son temas muy amplios, ¿verdad? Cada sector, me ha tocado ver conflictos entre los ejidatarios, por ejemplo, para repartirse los fondos, los recursos del fondo minero, ¿verdad? Que bueno, pues a mí me toca tanto, a ti te toca, ¿verdad? Ese es un tema, el tema de la sequía, el tema de no poder aprovechar esas tierras. ¿Qué está haciendo? Precisamente ayer me tocó estar ahí en un trapo, ¿verdad? Que estaba un señor ejidatario que tiene unas parcelas ahí y que dice, ya me voy a morir. Ya siente que su salud está deteriorada y estaba así a una persona con capital de cederle sus tierras en abonos, ¿verdad? Porque ya pues, lo que quiere es aprovechar algo en vida, ¿verdad? Ya en sus últimas instancias, pues hacer algo con ese pedazo de tierra que tenía, ¿verdad? Entonces, ahí creo que también hay que analizar el fondo de todo esto, hay que analizar las áreas del territorio para poder direccionar, así como comenta el señor allá, direccionar el entorno social de la persona, ¿verdad? O sea, cuál es la necesidad de la gente, de la población, primeramente, porque pues a todos yo les aseguro que si a todos nos dotan de tierra, pues cada quien la va a utilizar a su conveniencia, ¿verdad? Unos serán campesinos, otros se pondrán campos fotovoltaicos, o mil actividades, pero creo que es importante analizar las zonas, porque no podemos decir que va a ser una ley para todos pareja, ¿verdad? Entonces necesitamos analizar perfectamente las zonas y poder atacar los asuntos específicos de cada área. Gracias, Miguel. Pues nomás para cerrar. Para cerrar, muchas gracias a todos. Tenemos la fortuna, ahorita hay más de 100,000 casos en el Tribunal Agrario. Tenemos la fortuna que ya los sucesores son maestros, ingenieros, licenciados, médicos. O sea, tenemos la fortuna que ya es otra la gente que está heredando el campo y esa gente es la que nos puede ayudar a fortalecer esto. Ojalá retomemos eso. ¿Por qué se ha incrementado los conflictos agrarios? Pues porque ya no se dejan como se dejaban sus padres que no sabían. Incluso hay conflictos que están reclamando acciones de hace 30 años. ¿Por qué? Pues porque hace 30 años al papá sí lo engañaron, pero al profesionista ya no. Quisiera yo pensar que esto es para beneficio del campo y que pudiéramos lograr un campo productivo en México. Muchas gracias. Adelante. Pues
Mi comentario final sería, como dice el colega, fíjese, el artículo 80 constitucional determina: el supremo poder ejecutivo se deposita en un individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué hace cada presidente cuando llega? Lee ahí: se deposita el supremo poder ejecutivo en un solo individuo que se denomina presidente de su estado. Cada presidente que llega entiende el poder, el Programa Nacional de Infraestructura, que todo el recurso se va a ir a su estado. Se llame Andrés, se llame Enrique, se llame Felipe, se llame Vicente, como quieran, cada presidente entiende. Y hoy es la refinería de Dos Bocas, hoy tienes el Tren Maya, hoy tienes, el presidente quiere llevar de la laguna, se quiere llevar el tema ganadero a Tabasco, y le dicen: presidente, escucha a un ganadero, las garrapatas, el clima no te da, el forraje, el zacate, no te da, pero hay que llevarnos para allá. Peña Nieto entendió y quiso hacer un aeropuerto, quiso hacer los arcos, quiso hacer el tren, que comentaba aquí el colega. ¿Dónde está el colega? Nuestro colega comentaba esta situación. ¿Por qué no hay estaciones ahí en Atenco y demás, aquí arriba en San Mateo? Pues porque simplemente para ellos no fue construido. Ellos solo aportaron tierras, como tampoco va a haber en el Tren Maya. En el Tren Maya no va a haber estaciones que conecten a las poblaciones, porque no les interesa conectarlos. Les interesa hacer polos de desarrollo turístico donde ellos den. El comentario que les haría, colegas, es: escucho a muchas personas que dicen que había corrupción en el sector agrario. No tengo elementos para decir que no, al contrario, más bien para decir que sí. Pero soy un abogado y creo en el debido proceso. Y si hay corrupción, que traigan un servidor público que le digan: aquí está la resolución donde se determina que eres corrupto, que infringiste la norma, y te separo. Pero como llegó esta administración y corrió a tanta gente porque eran corruptos, sin un debido proceso, sin haber la presunción de inocencia y demás, está bien, ya los corrieron. ¿Y quién los vino a suplir? Porque nada más los corrieron y dejaron aisladas, solas, dejaron a las dependencias, a las instituciones. No hay quien atienda. El personal de base carece de facultades para expedir, para prestar el servicio público. Ya de entrada están ahí abandonados. Mi amigo Nayar, le reconozco esta virtud teologal de la esperanza en la Cuarta Transformación. Yo en lo personal no tengo esperanza porque soy un ciudadano. No es que no tenga esperanza. No tengo esperanza en la administración, como tampoco la tuve en la anterior, ni mucho menos. Yo tengo esperanza en mis alumnos. Tengo esperanza en los abogados que a través de los litigios. Tengo esperanza en las personas que día a día salen a trabajar, sin esperar que desde arriba venga el cambio. Dice el presidente que hay que barrer de arriba para abajo. Pues ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. La escoba, quién sabe cómo la están usando, pero no para hacerlo. Entonces, yo tengo esperanza en este tipo de foros. Tengo esperanza el día de hoy en formar ciudadanos críticos, en formar en ellos la necesidad de cambiar esto. Hoy conocemos más a Rosario Robles porque se encuentra imputada penalmente por el tema de la estafa maestra. Imputada y imputada. Que aún Román Meyer. Román Meyer no se conoce. No lo conocen en el sector agrario. No lo conocen, lo conocen las vivenderas. Pero no es posible que se conozca más a Rosario Robles que a Román Meyer. Porque a Román Meyer no le interesa lo agrario. Y soy crítico con él porque en algún momento fui crítico con Rosario Robles o con Murillo Karam o con Ramírez Marín. El punto, colegas, es que mientras no haya esa vocación del gobierno, esa solidaridad, esa fraternidad del Estado hacia estos núcleos, pero que no se quede en el discurso, en la palabra pronta, en el chiste inmediato, sino a través de programas, pues en tanto, pues seguiremos aquí, arando un surco, y espero que no sea como dijo Simón Bolívar, cuando al final de su vida dijo, haré en el mar, ¿no? Espero que no sea así, pero yo les agradezco mucho también y creo que cierras, ¿verdad? Entonces. Muy rápido. La materia prima de toda revolución son los revolucionarios. Punto. No podemos transformar ni entrarle a los temas de transformación profunda si la sociedad carece de revolucionarios.
No importa si estas revoluciones son de derecha, de izquierda o de cualquier faceta, bienvenidos todos en cuanto tengan la energía de transformar. En efecto, creo que hoy hemos hecho un catálogo enorme de deficiencias y creo que concordaré con algunos compañeros que han dicho que el tema agrario está sobrediagnosticado. En efecto, todo el mundo sabemos el diagnóstico. El problema es que pocos trabajamos en las soluciones. Y es ahí en donde a todos ustedes el día de hoy y a todos los que nos siguen en redes sociales les hacemos esa invitación. El diagnóstico ya. Busquen en internet el problema agrario, libros de problema agrario, litros, toneladas de papel se han gastado en el tema del diagnóstico del problema agrario. Ya tenemos el diagnóstico tiene más de 40 años. Mi exhortación es, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde? Y que podamos reunir a la suficiente cantidad de revolucionarios para revolucionar el derecho agrario en este país. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en redes sociales, Yaira, Silvia, Víctor, Elvira, Vicente, a todos un saludo. Les agradecemos la gentileza de haber estado con nosotros, a todos en redes sociales, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y hasta luego. Salvar a México es salvar al campo.